Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidas, bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y ya estamos transmitiendo hoy viernes 31 de octubre de 2025. Es un día verdaderamente cuchicuchesco, es un día tremebundo, es un día en el que ustedes deberían estar en una fiesta de Halloween y no viendo este podcast, ¿verdad? Deberían estar ahí disfrutando de la vida galante, haciendo cosas de adultos, haciendo cosas del Halloween, lo que sea que se haga ahí. Yo nunca he ido a un Halloween, no sé lo que sea eso, y les decía ahorita en el previo a esto, irradio santidad, ¿verdad? Irradio santidad. Dice aquí Holly Palafox, bienvenidos y bienvenidas a todos los que ya están acá para poder comenzar la bitácora del pastor, el chat. Holly Palafox dice, y su disfraz, pastor, les decía que yo me disfracé hoy de simple mortal, de un ser humano, como todos ustedes, ¿verdad? Y pude compartir con ustedes este espacio. Dice José Martínez que si presumo mi celular o qué, no, ya está todo destartalado, no es cierto. Dice Vane Martínez, feliz Halloween, grupo Soy Vanessa, haciendo referencia a aquel mítico audio, ¿verdad? Pero bueno, muy bien. Bienvenidos a este episodio en el cual vamos a navegar en aguas profundas y yo sé que estoy metiendo con un tema pues bastante difícil que hiere susceptibilidades, así que de antemano mil disculpas a las personas que se vayan a sentir ofendidas por este programa del día de hoy, pero pues ni modo, ¿verdad? Aguanten, soporten y la queso, ¿verdad? Pues nada, vamos a hablar acerca del Halloween, así como lo hicimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar, la semana pasada hablábamos acerca del Día de Muertos y hoy vamos a hablar también del Halloween desde esta perspectiva multidisciplinaria, o sea, de varias disciplinas, de la historia, de la antropología, de la sociología, la teología, la Biblia, la pastoral. Todas y cada una de ellas son diferentes y nos sirven para poder hacer un abordaje, incluso de psicología. Vamos a hablar acerca de un abordaje del Halloween como quizá a veces no se hace, ¿verdad? Ver la historia, los orígenes, ver todas estas situaciones que a veces son escabrosas de decir. Y yo sé que cuando termine de decir estas cosas, pues de todas maneras la gente va a seguir creyendo lo que quiera creer. Alguna vez me invitaron a poder dar una charla acerca de este tema en un grupo de jóvenes durante la pandemia. Y después de que yo creí dar una disertación medianamente sesuda e interesante, una chica abrió ahí el micrófono en Zoom y dijo, pues estuvo muy bien lo que dijo pastor, pero yo no lo voy a celebrar porque es el cumpleaños del diablo. Ok, pues bueno, entonces aquí lo que yo me desgañité, pues no importó. La gente va a creer lo que quiera creer, así que vamos a compartir este tiempo, ¿verdad? Rosy Cruz pone ahí una figurita con un cupcake y una velita, que es así como ella está pidiendo su calaverita. Rosy Cruz está pidiendo su calaverita. Si quieren mandarle ahí un mensaje para hacerle transferencias a Rosy Cruz, por favor, ahora que ella está diciendo deme mi Halloween. No, es Halloween, ¿verdad? Para el Halloween. Muy bien. Pues bueno, les decía que vamos a abordar la fiesta de Halloween. Y pues bueno, empezando en este aspecto de los orígenes del Halloween, tenemos que remontarnos pues a los pueblos celtas, que son pueblos que vivieron hace mucho tiempo en las zonas de Irlanda, de Escocia, en partes de lo que hoy es el Reino Unido. Y pues de alguna manera pues ocupaban esos lugares, estos pueblos de aquel lugar, y tenían dentro de sus calendarios, al igual que todas las civilizaciones antiguas, la historia de Halloween y de Día de Muertos es paralela, muy semejante y tiene también pues sus salvedades y sus diferencias, ¿no? Pero pues el Halloween en un principio podemos decir viene desde allí, desde el origen de los pueblos celtas,
con los sacerdotes llamados druidas, ¿verdad? Que hacían las ceremonias de estas civilizaciones, y no, pues en ese entonces no se le llamaba Halloween, sino que era otra celebración, así como la semana pasada hablábamos de que los pueblos originarios, principalmente la cultura mexica, le llamaba de alguna forma a la fiesta y la reflexión que hacían sobre los muertos. También los pueblos celtas tenían dentro de su idioma la palabra para referirse a este festival en donde reflexionaban acerca de la vida y de la muerte. Se escribe Samhain, Samhain. Estoy investigando que se dice algo así como Samhain, algo así, no sé, yo no le sé al celta, ¿verdad, hijos? Pero digámosle por ahora Samhain, ¿no? O Samhain, como está aquí, ¿no? Bueno, entonces, significa esa frase fin del verano, o significa también literalmente final de la temporada luminosa. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los celtas dividían su calendario en los mismos procesos agrícolas que los pueblos antiguos tenían, y al final de la cosecha ellos pensaban que iniciaba una temporada de oscuridad hacia el otoño y el invierno, y por lo tanto decían, pues bueno, esta es una temporada de oscuridad, y eso es lo que significa Samhain, es el final de la temporada luminosa. Viene la temporada en que la tierra no produce, en que no da vida, en que digamos se apaga de alguna manera, ¿no? Y en este tiempo, pues entonces ellos creían que había un portal entre, la barrera más bien entre los vivos y los muertos, pues se ponía como una membrana, una capita muy delgada, en la cual pues el mundo de los muertos, el mundo de los espíritus, podían estar en algún estilo de interacción con el mundo humano, ¿no? Por lo tanto, ellos tenían algunas prácticas que, por ejemplo, incluía poner hogueras, esto es pues fogatas, o disfrazarse o ponerse máscaras, probablemente, esto es lo que dicen algunos estudiosos, para ahuyentar a los espíritus de que en ese momento estaban cerca de pues el mundo de los vivos. Ojo con esto, las máscaras, las luces y los disfraces se utilizaban para ahuyentar el mundo de los muertos en esa interacción, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el disfrazarse podía ser como para confundirse con ese mundo de los muertos. Ellos tenían una concepción distinta a los pueblos mesoamericanos respecto de los muertos, en el cual pues quizá estos muertos regresaban pues a lo mejor en un plan no tan amistoso, por lo cual había que hacer algunos sacrificios de ganado, rituales de purificación, o ponerse estas protecciones a través de la máscara y del disfraz para pasar desapercibidos en medio de, pues que en esa época oscura, ¿verdad? No sabías si era amigo o enemigo el espíritu que podía venir por ahí, ¿no? Entonces, ese es el sentido del festival de Samhain. Como vemos, gran parte, incluso hasta las civilizaciones bíblicas, tienen sus fechas basadas en el proceso agrícola, en el ciclo agrícola. Entonces, cuando alguien hace automáticamente como la referencia de que el Halloween es algo satánico, pues está hablando de algo anacrónico, es decir, está fuera del tiempo. No se puede decir que puedas hacer esa relación porque, pues en primera, pues la palabra Satanás pertenece al mundo de la religión judeocristiana, los judíos y los cristianos, y nada tenía que ver con la cultura de los celtas, de los sacerdotes druidas, que percibían el mundo de los vivos y de los muertos de otra manera, ¿no? Entonces, hablar de que Halloween es satánico desde sus orígenes, pues bueno, es medio tramposo, históricamente no es tan correcto. A ver, Eduardo García dice aquí con mis dulces, mi pan de muerto y mi chocolatito. Te faltó tu dulce de calabaza, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, el festival de Samhain era un rito, un festival liminal, es decir, en donde había un umbral, una transición de una época del año hacia otra época del año, desde la época de verano hacia el invierno, de la época en donde la tierra daba vida hacia donde la tierra deja de producir, y pues bueno, se producen en el polo norte de nuestro planeta, bueno, en el hemisferio norte, mejor dicho, de nuestro planeta, el polo norte del hemisferio norte de nuestro planeta, se producen fenómenos como pues que las temperaturas bajan, ¿verdad? Entonces, pues era la forma en la que esta comunidad enfrentaba la situación de la muerte, del temor al invierno, la fragilidad de la vida, y cómo de esa manera reflexionaban sobre estos ciclos, no solo agrícolas, sino de la vida misma. Dice por aquí Juan Carlos, saludos pastor, saludos Juan Carlos, hi, how are you, ¿no? Porque ya a Juan Carlos hay que hablarle en inglés, ya hay que hablarle así en un idioma que él pueda entender.
Bueno, este festival de Samhain dentro de las culturas celtas pues siguió existiendo y llegó un momento en que estas tierras comenzaron a volverse también tierras en donde el cristianismo se expandió y como ya vimos la semana pasada fue el Papa Gregorio III en el siglo VIII quien establece el día 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos y para eso de nueva cuenta incorporan de esta manera haciendo un sincretismo con el festival de Samhain que ya existe, lo incorporan dentro de las festividades para reflexionar sobre la vida y la muerte de aquellos que dieron su vida por la fe cristiana. Que ya dijimos el 1 de noviembre, aquellos que no tenían un nombre dentro del calendario y el 2 de noviembre para orar acerca de aquellos que pudieran estar todavía en el purgatorio, ¿no? Que pudieran estar sus almas tratando de atravesar hacia la luz de Dios. Entonces la Iglesia Católica toma este festival del Samhain, lo integra dentro de su teología. Ahora estamos hablando del otro lado del charco, ¿verdad? Ya dijimos en Irlanda, en Escocia, en todos estos países europeos, lo resignifican y lo ponen dentro de las celebraciones cristianas. ¿Cómo es que lo abordan? Bueno, aparte del 1 y del 2 de noviembre, que son días de oración y de meditación para los católicos, incluyen un día más que es el 31 de octubre, al cual le llaman en inglés All Hallows Eve, la víspera de todos los santos, All Hallows Eve, y cuya abreviación de esta frase All Hallows Eve, la víspera de todos los santos, es Halloween. Esa es la abreviación de All Hallows Eve. Y Halloween lo que significa es la víspera de todos los santos. Es una noche antes de que vengan los días en los que se reflexionan sobre los que murieron en el nombre de Jesús, que no tienen un nombre en el calendario o que estamos orando de acuerdo al catolicismo por sus vidas para que puedan trascender hacia el Señor. Pues bueno, un día más en el cual comienzan estas festividades de espirituales cristianas. Entonces, lo que acabo de decir, no sé si se dieron ustedes cuenta de lo que acabo de decir, pero es que las culturas celtas le llaman Samhain, pero el cristianismo es quien inventa, el cristianismo católico, quien inventa la palabra Halloween. Halloween es una festividad que nace dentro del catolicismo romano, dentro del cristianismo católico. Y es un diálogo con la cultura para ver cómo se reorienta la fe de esas personas en este ánimo de cristianizar, de hacer sincretismo y de poder hacer una conexión con la fe de los que ya están allí, ¿no? Y bueno, entonces Halloween en esencia históricamente es una festividad cristiana. Se empezaron a poner algunos otros elementos con el paso del tiempo hasta que el día de hoy, pues por ejemplo vemos que todos los monstruos que salen en las películas, en las series, todos los grandes series de terror que hay en Hollywood como Viernes 13, el mismo Halloween, Jason, ahora no sé, la serie de Stranger Things, etcétera, etcétera, se incorporan al imaginario colectivo de eso. Pero ¿cómo pasó? Bueno, como se habla de que es un tiempo en donde la barrera entre los muertos y los vivos está delgada, empezaron a surgir algunas historias en algunos países, como por ejemplo en Irlanda, el famosísimo Jack-o'-lantern, de donde vienen las calabacitas esas que tienen pues la cara aquella malévola, ¿no? Bueno, esa cara empezó como una tradición en Irlanda de poder tallar el fruto que se conoce como, o bueno, la cosa esta que se conoce como el nabo, lo empezaron a poner ahí una cara, después se cambió por calabazas, y se ponía con una vela adentro, afuera de las casas para ahuyentar a los espíritus errantes. No para atraerlos de nueva cuenta, no para atraerlos, sino para ahuyentarlos. Las máscaras y los disfraces de otros seres, de otros personajes, fueron incorporándose al igual que los disfraces de la misma manera para confundirse con los espíritus y que los espíritus que no vinieran en son de paz no atacaran a esas familias o incluso para que se pudieran proteger de ellos, ¿no? Entonces en esta transición en la que se creía caminaban vivos y muertos en el mismo espacio terrenal, pues había que protegerse de alguna manera. Y ya con el tiempo, posteriormente, mucho tiempo después, ya estamos hablando del siglo XX, del siglo XXI, pues empezaron a incorporar
todos los otros personajes que estuvieran dentro del imaginario colectivo, como hombres lobo, vampiros, brujas, etcétera, que tenían que su origen en la literatura o en el cine o en el folclore, en las historias que contaba la gente, porque pues se le daba esta situación, este aire de sombrío, de misterio, de miedo, de disfraces, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma, los disfraces cumplían una función simbólica, a poder ayudarle a las personas a enfrentar sus miedos. Poder ayudarle a las personas a poder enfrentarse a lo imprevisto, a lo que escapara de su control, al mundo de los muertos que no terminamos de entender totalmente cómo es que funciona, qué reglas hay allá, habrá agua ahí, sí, o estamos como ahí en Chimalhuacán o en otros municipios del Estado de México, quién sabe cómo será el más allá, ¿verdad? Entonces, de esta manera ritualizada se le permitía a las sociedades poder hablar acerca de estas cosas que generan miedo en el ser humano. Y dice Sonia Salas por ahí, hola Sonia, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por acá. Y pues, bueno, de esa manera, entonces, la reflexión de primeramente Samhain y luego Halloween es acerca de qué es lo que significa el miedo, qué cosas nos dan miedo como seres humanos, y creo que precisamente el misterio de la muerte genera miedo en muchas personas al respecto de contemplar nuestra existencia, cómo se va acabando, ¿no? Y también desde la fe cristiana, estos dos temas, el temor, el miedo y la muerte, son temas cruciales para poder entender nuestra propia fe, y nuestra fe puede dar una respuesta también a estas inquietudes del ser humano. En las culturas celtas se hacía de esta manera, por eso es que el cristianismo trata de incorporarlos, porque dicen, bueno, tenemos temas en común de cómo estamos dialogando al respecto de esas cosas, incorporémoslo dentro de nuestras creencias de esa manera. Y pues ya dijimos ahora, ¿cómo es que las iglesias empiezan a tomarse esta situación? Pues bueno, primeramente pues la Iglesia Católica, ya dijimos, lo incorpora dentro de sus celebraciones 1 y 2 de noviembre, pone un previo que es el 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos, Halloween, y de esa manera el catolicismo romano lo incorpora. Entonces ahí alguien podría decir, bueno, pues esto, pues evidentemente, pues sí suena a católico. Los católicos incorporaron todo, inculturaron todo, hicieron sincretismos de todo, pero pues por ahí los protestantes o los evangélicos podrían decir, pero nosotros no, ¿verdad? Nosotros no lo hicimos de esa manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también las primeras iglesias protestantes están muy ligadas al Halloween. Estamos recordando hoy, además de esta fiesta de Halloween, el inicio formal, la fecha que se le puso finalmente a la Reforma Protestante, aunque sabemos que este movimiento eclesial pues tuvo varios brotes antes, ¿verdad? Con diferentes líderes, lideresas que intentaron rebelarse contra las cosas que el catolicismo romano estaba llevando al exceso. Finalmente el fruto más fuerte o que creció más fue ahí la situación de lo que encabeza Lutero, que un 31 de octubre entra a la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y pues bueno, en esta celebración de la víspera de Todos los Santos, pone pues un inicio, ¿verdad?, al movimiento de la Reforma. Y cuando los reformadores inician, bueno, dice aquí Juan Carlos, el que un cristiano participe en estas fiestas pone en duda su fe. Hacia allá vamos, Juan Carlos, tenme paciencia, papá, vamos para allá. Bueno, las primeras iglesias cristianas protestantes en Europa inician con un movimiento en el cual proponen que todo lo que ellos hagan sea una vuelta a las raíces y los orígenes del cristianismo en la Biblia, poniendo como la fe, la justificación por medio de la fe, poniendo a Jesucristo, ya no tanto la tradición de la iglesia y muchas prácticas de la Iglesia Católica Romana en el centro de la práctica de los cristianos, sino como una nueva fe renovada, ¿no? Y eso, sin embargo, no significó para muchas de las primeras iglesias protestantes un rechazo a todas las festividades populares, porque muchas de las primeras iglesias protestantes en Europa seguían celebrando los días de muertos, el 1, el 2 de noviembre e incluso el 31 de octubre. Dice Juan Carlos, apúrese que ya quiero pedir mi calaverita. Pues esa es mañana, carnal, hoy se pide el Halloween.
Hoy se pide el Halloween. ¿A poco sí dan calaverita allá donde tú estás? Pero hoy es el Halloween. Mañana pides tu calaverita. Así que aguántenme de aquí a mañana. Ya mañana acabamos. Bueno, entonces las primeras iglesias protestantes siguieron conservando esta situación desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, solo que reinterpretando la intención de la celebración. Fíjense, no lo rechazan, sino que lo reinterpretan. Entonces ya no había que orar por las almas en el purgatorio, por aquellos que estaban tratando de salir para poder acceder a la luz de Dios, sino que traían a su memoria recordatorios de la vida y de la fe de las personas que siguieron a Cristo. Entonces se reunían, tenían estas reuniones comunitarias en las que reflexionaban. Los sermones hablaban de la vida y de la muerte, nos enseñaban a vivir con una moral y una ética bíblica dentro de esta vida para poder bien vivir y bien morir. E incluso tenían reuniones, cultos, celebraciones en las que encendían velas recordando a sus antepasados. Entonces, de esta manera, estas primeras iglesias protestantes siguieron conservando esta situación. Al igual, las primeras iglesias evangélicas, es decir, después de las iglesias protestantes, algunas, cuando ya llegaron al continente americano, a América del Norte, empezaron a rechazar, dijeron, bueno, vamos a quitar de esto como que todo lo que sea hechicería, superstición, lo que le entendamos como culto a la oscuridad, pero vamos a promover en estos días estas reuniones comunitarias en las cuales leamos la Biblia y podamos orar. Y invitemos a las personas a practicar pues la piedad cristiana, a atender a los necesitados. De esa manera, pues las primeras iglesias evangélicas tampoco rechazaron del todo estas celebraciones, sino que las incorporaron de otra forma más en el tipo de reflexionar qué dice la Biblia sobre la muerte y qué podemos hacer por nuestros prójimos, ¿no? Hoy en día, pues bueno, todavía algunas iglesias que siguen conservando estas prácticas de estos días dentro de sus calendarios litúrgicos, es decir, las celebraciones que realizan en el año, son las iglesias luteranas, las iglesias anglicanas y las iglesias metodistas fuera de México, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Aunque hace poco yo me enteré que aquí la iglesia en donde yo pastoreo ahora, hace algunos años, unas cuantas decenas de años, sí practicaban en la iglesia metodista de México reuniones de Halloween. No para sacrificar bebés, matar ofrecer sacrificios al patas de cabra, no. Hacían sacrificios, óigame, de fe, hacían reuniones de oración y también de juegos y reuniones como sociales en las que hacían comunidad, ¿no? Esa era la intención de esas celebraciones de Halloween aquí en México en las iglesias metodistas, ¿no? Por supuesto, algunos otros cultos religiosos han surgido, pero son muy minoritarios, de los llamados grupos satanistas. Aquí hay que tener mucho cuidado de lo que queremos decir cuando decimos un grupo satanista, porque principalmente podría decir hay dos tipos de grupos que se hacen llamar satánicos. Hay grupos humanistas que están en contra de los excesos de todas las iglesias, de las masacres históricas que han hecho, de las cosas como inhumanas que a veces se promueven, de la exclusión, de la discriminación que a veces promueven las iglesias, y se hacen llamar a sí mismos somos un grupo satánico. ¿Por qué? Porque la iglesia dice que todo esto es malo, que es mala la ciencia, que es malo estudiar, que es malo la igualdad, la comunidad, etcétera. Entonces nosotros somos satanistas porque somos lo contrario a lo que muchas iglesias fundamentalistas, literalistas y que se toman todo al pie de la letra promueven. Entonces, si eso es ser satánico, yo soy satánico, dicen algunas de estas pues grupos, ¿no? Entonces, ellos no creen en un Satanás literal, no creen en un personaje llamado Satanás, sino que más bien están en contraposición de la iglesia. Ellos no son ateos, diríamos, son antiteístas y en específico antieclesiales cristianos, y de esa manera se ponen el nombre del enemigo de las iglesias cristianas, y de esa manera pues son grupos satanistas. Hay otros que son muy escasos también, que dicen que ellos sí creen en un ser llamado Satanás, que le rinden adoración, etcétera, etcétera, y a veces este tipo de grupos pues están un poco más relacionados con lo que es el crimen organizado, porque cuando se han encontrado, por ejemplo, narcotúneles, ven que hay imágenes a demonios y a los cuales sí les ofrecen sacrificios humanos, pero no son un grupo
mayoritario, sino que más bien pertenecen como a este tipo de esferas. Aquí, como de nueva cuenta, como hacíamos la semana pasada, hay que distinguir la mano derecha de la mano izquierda, lo que significa un culto del otro, no es lo mismo, no hay que revolverlos, no es lo mismo el satánico humanista, antiteísta, anticristiano, que el satánico que sí cree en un Satanás literal y que está dispuesto a matar gente por esa fe o esa creencia que tiene, y distinguirlo de las prácticas que grupos evangélicos, grupos protestantes y grupos católicos llegan a tener en estas fechas. Una cosa es muy diferente de la otra, y si usted no sabe discernir una de otra, se va a hacer bolas porque los va a meter a todos dentro de la misma cajita y no están todos dentro de la misma cajita. Como vemos al principio, las iglesias protestantes y evangélicas también no tuvieron una actitud de rechazo o prohibición hacia este tipo de celebraciones o este tipo de creencias, sino que fueron críticos y selectivos. Discernieron acerca de qué elementos eran compatibles con su fe. Bueno, recordar a nuestros difuntos es compatible con la fe. Bueno, poner una vela en memoria de alguien es compatible con mi fe. Bueno, ¿qué más es compatible con mi fe? Orar en ese momento. Los católicos dirían, bueno, en ese momento tener esas jornadas de Halloween para poder orar, o tener una reunión social o una reunión comunitaria es compatible con mi fe. ¿Y qué otros elementos podrían ser resignificados? Entonces, la mayoría de las iglesias, digamos, pudieron tomar, los que conservaron este tipo de celebraciones, como un momento para reflexionar sobre la vida, sobre la muerte y sobre la esperanza en Cristo. Y yo sé que para este momento quizá alguien que me está escuchando, ¿cómo está diciendo este pastor que hubo iglesias cristianas porque estaban mal, perdidos, satánicos, etcétera? Escuche la explicación histórica, porque no va así como usted lo está diciendo. Hay sus elementos históricos de cómo fueron dando, ¿no? Finalmente reinterpretaron, evangelizaron, y ya alguna postura crítica desde las ciencias sociales diría, se comieron a las fiestas originarias de algunos pueblos, y tendrán mucha razón también en decirlo de esa manera. Lo cual quiere decir que nosotros como cristianos actualmente, quien diga tener una fe, también tiene que preguntarse eso mismo que los cristianos de otras épocas se llegaron a preguntar al respecto de este tipo de celebraciones y prácticas culturales, ¿no? ¿Qué prácticas puedo integrar? ¿Cuáles puedo descartar? ¿Qué oportunidades hay para testificar? ¿Qué oportunidades hay para poder escuchar a mis vecinos, como decíamos la semana pasada? ¿Y cómo me relaciono críticamente con la cultura? Ser crítico no significa decir que todo está mal, ser crítico significa decir qué elementos positivos y no tan positivos podría yo ver en estas situaciones, ¿no? Bueno, hasta ahí como que la parte histórica del Halloween. Espero que haya quedado más o menos claro este transitar entre el Samaín, el Halloween católico y la manera en que protestantes y evangélicos han tomado esta parte del Halloween, ¿no? Hoy en día muchas iglesias ignoran, muchas creyentes, muchas personas no creyentes ignoran este proceso en el cual se generó esta fiesta, y pues recurren inmediatamente al literalismo bíblico. ¿Qué es eso? Pues decir, la Biblia dice que no, que eso no, y utilizan algunos de los versículos que podemos encontrar en la Biblia. Sin embargo, la mayoría de las veces los extrapolan, los llevan de un contexto que no tiene nada que ver a otro que no tiene nada que ver, y terminan haciendo una interpretación sumamente carente de sustento. Por ejemplo, dicen en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces dicen, pues hay espíritus malignos que se mueven en el Halloween, ¿no? Entonces yo creo que incluso ahí no están creyendo diferente a los celtas, sino que están creyendo mucho como los celtas creían, ¿no? Que de alguna manera había espíritus tanto buenos como malos, que en esa época había. Entonces algunos cristianos, pues sin saberlo ni quererlo, están creyendo igual que los celtas, ¿no? Y pues bueno, dicen también en algunos momentos, no, pero es que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18 del 10 al 12, Levítico 19:31, Levítico 26, se hace prohibición explícita. No se encuentra en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, que practique hechicería, ni augurios, ni sortilegios, ni quien consulte a los muertos, pastor. Ahí está bien clarito. Bueno,
¿Qué quieren decir estos versículos y desde dónde se están escribiendo estos versículos? Bueno, estos versículos están hablando, son las leyes dadas al Israel antiguo, en el cual pues se les está hablando de las culturas vecinas que ellos tenían, egipcios, cananeos, babilonios, caldeos, etcétera, que practicaban la necromancia, es decir, la consulta de los muertos, en donde legítimamente, explícitamente le daban como esa autoridad y el poder a los espíritus de maldad y de muertos, de poder intervenir dentro de sus vidas, que los gobernaran, consultarles cosas. No era una cuestión de recordar, de honrar a los que habían fallecido, sino contactar espíritus de maldad y espíritus también de muertos, invocarlos para tratar de obtener información, para poder obtener poder, para poder obtener algo a cambio, ¿no? Algunas de esas prácticas en otro tipo de expresiones hoy en día se siguen fomentando, como de que ve a consultar a fulanito que hace tal cosa, va a hacer un trabajo, un amarre, para que aquel muchachón, aquella muchachona que no quiere caer a tus pies, mira, ahorita con que le hagas ese amarre, con que le hagas ese té de agua de ya saben ustedes de qué, pues con ese, mira, nada más con un sorbito lo vas a traer como tú quieres, ¿no? De esa manera, pues lo que está de alguna forma prohibiéndose aquí en el Antiguo Testamento es la dependencia de los muertos, de los poderes ocultos, ¿no? Dulce o me convierto en un espíritu de maldad. Bueno, esa es otra de las, precisamente de las tradiciones que vienen como de la parte de esta transición de un festival hacia el otro, ¿no? ¿Cómo ahuyentas a esos espíritus malignos? Pues bueno, dándoles algo que los pueda satisfacer, una ofrenda, que finalmente con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en el trick or treat, dulce o trato, ¿no? O dulce o me convierto en un espíritu de maldad, ¿no? Y bueno, el participar actualmente en un Halloween, que se disfracen, que coman dulce de calabaza, que adornen una calabaza o que hagan una fiesta comunitaria, no implica el que explícitamente una persona consulte a los muertos. O que pida poder a los muertos o a los espíritus de maldad. Es decir, no hay ningún padre, ninguna madre que venga, hijos, vénganse, miren, los voy a disfrazar de fantasmas para que ustedes entreguen su vida a los demonios y de esta manera los invoquemos y los hagamos partícipes de nosotros, y esto nos va a dar poder, nos va a dar riqueza, nos va a dar bienes, nos va a dar todo lo que nosotros queremos. No se está practicando la necromancia a través de este tipo de disfraces. Recuerden lo que dijimos hace ratito. Al contrario, los disfraces y las máscaras y estas cosas en un principio servían para ahuyentar a los espíritus malvados, no para atraerlos, ¿no? Tampoco recordar a los difuntos es invocarlos: abuelito, venga usted y dígame dónde está la olla de dinero y hágame poderoso y haga que todos en la familia me obedezcan a mí. Dice Beret: yo guardo mi gato negro. Ya sabe, cada gente con ideotas. Exacto, sí, hay gente que también pues hace el maltrato animal, ¿no? Como decíamos, son grupos minoritarios o personas que se espantan de este tipo de cosas y pues bueno, los matan, ¿no? Entonces, para contrarrestar estos versículos que parecieran apuntar a la prohibición de la práctica del Halloween, que ya vimos que más bien tenían que ver con una cuestión de la necromancia y de la consulta explícita de los espíritus, hay otros que ponen algunos versículos como Romanos 14 del 1 al 23, que dice: cada uno reciba al que es débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones, que nadie te juzgue en comida o bebida, ni en días de fiesta, todo lo que se hace, háganlo para la gloria de Dios. O primera a los Corintios 10:31, que dice: así que ya coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aquí la explicación del contexto es que Pablo está escribiendo, el apóstol Pablo, que escribe pues estos dos textos, tanto la carta a los cristianos de Roma como a los cristianos de Corinto, les está diciendo que pues bueno, entiende que hay algunos cristianos que todavía participaban de las comidas que se asociaban con los ídolos de la época. Esas comidas no solamente eran de véngase vecino, lo invito a comer en honor a mi santito, no, sino que implicaban también orgías sexuales, ¿no? Y
por lo tanto rompían como con la moral de algunos de los cristianos o con la moral cristiana y decían, oye, ¿cómo está pasando esto tan horrible? Bueno, lo primero que está diciendo Pablo es, algunas de las personas que participan de la comida pues no participan de estas cuestiones sexuales, solamente les están dando la parte de la comida. No hay que imponer prohibiciones estrictas o literales sobre la conciencia personal. Ustedes tienen que poder tener esa decisión madura en su fe de saber si se comen eso o no. O sea, lo de las prácticas sexuales, eso sí no. Pero si les convidan de esa comida, pues bueno, eso no es pecado por sí mismo. Ustedes tienen que aprender a discernir si lo comen o no. Si ustedes en su conciencia se sienten tranquilos y no sienten que estén pecando al comerse eso, háganlo. Pero si hay alguien dentro de su comunidad, dentro de su grupo que sí siente que está pecando por eso, pues no lo obliguen a hacerlo, ni se critiquen los que no comen, critiquen a los que sí comen y a los que sí comen a los que no comen. Tienen que hacer cada uno de ustedes un examen de conciencia, una evaluación de por qué propósito lo están haciendo. Lo estoy haciendo porque de esta manera puedo pues hacer comunidad, testificar de mi fe, poder estar con mis vecinos, o lo estoy haciendo porque verdaderamente todavía sigo adorando a ese ídolo, ¿no? Es lo que Pablo les está invitando a que puedan hacer ellos ese examen de conciencia, pero no imponer de esa manera. Entonces, hay versículos también que pueden utilizarse para decir, hasta el día de hoy, el Señor respeta nuestras conciencias, Dios respeta nuestra libertad y lo que hagamos lo debemos hacer para gloria de Dios. Con eso no estoy diciendo que participen del Halloween. Lo que estoy diciendo es que la Biblia también da un punto para decir no tienen que estar peleados con la cultura, sino que pueden ustedes discernir de manera personal. Y esto es lo que le choca a muchos cristianos. Mucha gente va a la iglesia para que le digan cómo se tiene que comportar y que la cajita mide 3x3x3 y así tiene que ser tu vida y eso es lo que tienes que hacer. Es gente holgazana en la fe. Sin embargo, los apóstoles y Jesús nunca fomentan eso como de la caja mide así, no te puedes salir de esto, sino que nos invitan a nosotros poder tomar nuestras propias decisiones y ejercer nuestra libertad. La libertad implica crecimiento, implica madurez e implica toma de decisiones. Y que las decisiones estén motivadas en este propósito cristiano para poder alabar y bendecir a Dios, ¿no? Eso implica que tú eres responsable de tu vida y que ni tu pastor, ni tu pastora, ni ningún otro líder te tiene que decir, así lo tienes que hacer. Nadie se puede meter contigo en el sentido de que, mire, hermanas, que usted está mal. No, pastor, yo tengo esa libertad de parte de Dios, he de responder delante de Dios acerca de mi conciencia y tengo libertad de poder tomar mis decisiones. Hay que ser responsables y hay que ser maduros en ese aspecto. Dice por aquí Holly Palafox, poner una ofrenda cuesta dinero, así que lo mejor es comer lo que se utiliza en ella. Exactamente, aquí hay un ejemplo de eso. Una persona que decide tomar una decisión, bueno, yo no es que crea que es bueno o que es malo, simple y sencillamente por cuestiones de economía decido no participar, porque es costoso, ¿no? Exacto, dice por aquí Juan Carlos, blasfemia, blasfemia, doble vez ahí la blasfemia. Sí, para algunos va a ser blasfemia esa situación, ¿no? Entonces no importa tanto la participación en un festival como las razones por las cuales lo estás haciendo, ¿no? Lo estás haciendo solo por quedar bien en el trabajo, lo estás haciendo solo para que no te corran, lo estás haciendo porque verdaderamente te sientes libre de poder participar. Creo que es la decisión que da para nosotros, ¿no? Entonces, en la parte bíblica no hay tampoco como un versículo explícito que diga no celebres Halloween porque también es algo anacrónico. Esto no existía en tiempos de la Biblia, se desarrolla cientos de años después y sí podemos encontrar principios, cuáles los que vimos que hay que tomar responsabilidad de ello y no pensar que yo puedo dictaminar lo que hacen los demás. Por ahí hay un dicho en internet que dice tu religión, no sé si me estoy viendo todavía porque aquí se perdieron unos fotogramas. ¿Me están viendo todavía? Es que aquí en el OBS salió que de repente hubo ahí un bajón en la red. No sé hasta dónde se haya escuchado. A ver, Vita, escucha si me están escuchando, ¿no? Por ahí déjenme un mensajito. Si sí o se perdió algo de lo que estaba yo diciendo.
Sí, perfecto. Ah, dice Juan Carlos que sí. Por ahí también José Martínez que sí. Muchas gracias. Es que aquí dio el bajón de repente así de fotogramas y se desconectó. Joli Palafox que sí. Martín Larios dice todo soy yo perfecto. Magali Navidad sí te ves. Y Jafid Jafid se apareció en 31 de octubre. Se apareció muy bien. Qué bueno, Jafid. Mira que estás por acá. Se perdió en YouTube, dice Beret, pero ya regresamos, dice Martín, no se perdió nada. Bueno, ok, perfecto, sí escuchamos, Rosy Cruz, gracias, Vita, escuchas que están ahí al pendiente. Sí, es que aquí de repente pasaron esas cuestiones, dije, no puede ser ya, nos cayó la voladora, ya nos llevó, por estar hablando de estas cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios. Bueno, entonces decíamos un poco como la parte de que no importa, Ana Palacio, sí, gracias, Ana también y Rosy, que decía que sí escucharon. La parte de participar o no es tanta, ¿verdad? Sino que podamos tomar como nuestra propia decisión. Hay algunos otros, ¿verdad? Que pues dicen, no, pues es que, pastor, ¿cómo vamos a participar si ese es el día en el cual, aparte de que es el cumpleaños del diablo, que como ya decíamos, hay ciertos grupos satanistas que no creen en un diablo literal y otros que sí, y esos son como ese grupo minoritario que se ha establecido el 31 de octubre como un cumpleaños para Satanás, no es como un grupo que podamos hablar como significativo, con representación significativa para poder tomar en cuenta, pero de todas maneras pues sí, hay algunos extraños que lo toman de esa manera, pero bueno, dicen, esos días ocurren, es el día en el que más delitos ocurren, más secuestros, más asesinatos, más asaltos, el crimen está suelto. Pues eso es, les tengo noticias, eso es un mito urbano. No hay estadísticas para poder asegurar que es de esa manera en el 31 de octubre. De hecho, por ejemplo, hay estadísticas, al contrario, hay una estadística que se llama Statista, que es entre 2021 y 2024, el mes en donde más hubo este tipo de homicidios en nuestro país, en México, estoy hablando de México. Cada quien tendrá que buscar como las cifras de su propio país. Entre 2021 y 2024, ¿cuál creen que fue el mes con más asesinatos? A ver, vamos a hacer un concurso entre los Vitaescuchas, sin buscarlo, sin googlearlo, sin chatGPTearlo. ¿Cuál creen ustedes que haya sido el mes con más homicidios, con más crimen? Entre el 2021 y el 2024. A ver, ¿quién me pone por ahí? A ver, échenle, a ver, ¿quién da más? Vamos a esperar a los Vitaescuchas a que escriban. ¿Qué mes crees tú que es el que registró el mayor número de homicidios? Así, ahí se va, al aventón. Los voy a esperar porque ya saben que los comentarios a mí me aparecen como un poquito después, ¿verdad? Como unos segunditos después, dependiendo de cuándo lo sé. Diciembre, dice Jafid, diciembre. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Diciembre, mayo, José Martínez, porque eres un tramposo, José Martínez, que eres un tramposo, octubre, diciembre, o abril, dice, José Martínez, eres un tramposo, sí, es mayo, el mes con más incidentes de homicidios dentro de nuestro país, y después de ahí, agosto, dice Ana Palacios. Después de ahí, en las fechas en las que más hubo homicidios es en enero, 1 de enero y 25 de diciembre, que tienen que ver con la celebración, el consumo de alcohol, la conglomeración de las personas, el ritmo de las celebraciones que se tienen. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Diciembre, donde se celebra el Día de la Mamá, y el 25 de diciembre, donde se celebra el cumpleaños de Jesús. Y el 1 de enero en el que se inicia el año, que de aquí estamos hablando de celebraciones cristianas, es donde más hay homicidios y crimen dentro de nuestro país. No el Halloween. Eso no quiere decir que en Halloween no pasen cosas, ¿verdad? Pero esto que asegura que por Halloween es donde hay estadísticas de que esto y el otro, no tiene ningún respaldo estadístico o científico. Más bien,
como ya dije, estas festividades, el consumo de alcohol, las reuniones masivas, etcétera, pues parecen ser lo que provoca más este tipo de situaciones, y eso está ubicado entre 2021 y 2024 en mayo, y en general entre 25 de diciembre y 1 de enero. Entonces también para que se sepan ese dato, que no, pues tampoco es como un argumento que podamos utilizar así de, oh, es cuando más matan gente, es por depresión. Bueno, pues aquí dice homicidios, Holly Palafox, no tanto como suicidios, ¿verdad? Y finalmente, ya estamos llegando como a la parte final. Bueno, nos faltan 2 puntitos por acabar para el día de hoy. Al respecto de como decíamos, por robos en diciembre, cuando hablábamos acerca de esta reflexión que los pueblos antiguos tenían, por la cuesta de enero, dice Beret, eso muy probablemente tenga que, o sea, parece chiste, pero es anécdota. Es verdad, los gastos desmedidos que se llegan a hacer, y después esto, no estamos justificando el crimen, ¿verdad? Pero estamos diciendo que la parte de la delincuencia pues tiene explicaciones socioculturales y económicas, ¿no? Eso es muy cierto. Bueno, como decíamos la semana pasada, también tenemos que reflexionar al respecto de estas celebraciones que nos pueden enseñar. En la parte celta, esta reflexión sobre la vida y de la muerte y de lo que nos enfrenta a nuestros propios miedos era muy importante. Ya cuando se hace cristiano y se hace Halloween, pues también está la parte de cómo se relaciona el miedo con el temor, con el terror, con la fe, y qué dimensiones puede tener esto, ¿no? Las cosas que nos generan incertidumbre se pasan, como ya decíamos, a través de una ritualización para que los seres humanos podamos, es decir, hacemos rituales para poder afrontar la muerte de una mejor manera, para poder entender nuestro paso en la tierra de una mejor manera, para poder entender lo que pues definimos como actos u obras de oscuridad, la incertidumbre, para poder reflexionar acerca de ello, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos creemos que teológicamente pues la muerte no tiene la palabra final, ¿verdad? Porque Cristo ha vencido la muerte, y así lo dice la Biblia en 1 Corintios 15 o en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, ¿no? Cristo ha vencido la muerte, y la Biblia termina con la victoria de Cristo y la reunión del pueblo de Dios con Cristo. Así es como termina la Biblia. Así es que nunca la han llegado a leer. Spoiler alert, en el capítulo final pues ya el pueblo de Dios se junta con Jesús, ¿verdad? Pues ya ni modo, ya les arruiné la Biblia, ya no van a poder leerla, dicen por ahí en algunos grupos, ya te arruiné la sorpresa, ya no puedes. Bueno, entonces, este tipo de reflexiones nos recuerdan que estos elementos pueden ser maestros de vida. Por ejemplo, el miedo puede ser un maestro en cuanto a que nos recuerda nuestra fragilidad. Pues en el tema biológico, el miedo también puede impulsarnos a conseguir cosas, y a través de las reacciones de adrenalina y otras sustancias de nuestro cuerpo, impulsarnos a poder atrevernos a realizar algo más. Pero también el miedo nos invita a poder aprender a reflexionar en nuestra fragilidad, y por lo tanto saber que no somos infinitos, que no somos todopoderosos, que no vamos a salir vivos de esta vida, y por lo tanto necesitamos depender de Dios. Y también esta misma muerte y el miedo que puede generar nos invita a poder vivir con propósito, y nos invita a poder vivir con esperanza, ¿no? No es que al ponerte un disfraz estés venciendo al diablo, a los espíritus, sino que más bien que te enseña este miedo a poder vivir de la mano de Dios, ¿no? En la parte del terror, que es esta intensificación del miedo, pues bueno, los seres humanos podemos reflexionar también acerca de sensaciones que entendemos como sumamente abrumadoras, que de verdad nos hunden de una forma más tremenda, ¿no? Amenazas que son extremas, amenazas que son de alguna forma pues muchísimo más intensas, ¿no? Y entonces el poder reflexionar al respecto del terror también nos puede ayudar a enfrentarnos a lo desconocido. Por ejemplo, cuando tú ves una película de terror, ojo, aquí esto no es para todos, ¿no? Porque hay personas que son sumamente susceptibles, sobre todo por lo que ya hay en el imaginario colectivo de que todo esto tiene que ver con demonios, ¿no? Pero si aprendes a verlo de alguna manera, por ejemplo, las películas de terror tienen también una función social. ¿Cuál es esa función social? El poder generar adrenalina a través del suspenso en dosis
cuantificadas, es decir, que cuando se termina la película ya fue como cuando nos subimos al parque de diversiones, al juego más tremendo y más alto y que da más vueltas y piruetas. Nos enfrentamos a ese terror, pero termina y ya, bajamos. De alguna manera nos van entrenando como para poder controlar ese tipo de picos de adrenalina, aunque por supuesto, pues como dije, hay personas que a lo mejor no lo van a poder enfrentar, y por lo tanto no es que estoy diciendo que vean películas de terror si son muy susceptibles a ello, sino que pueden llegar a cumplir una función social. Y el horror también, como puede, dice que al teleférico sin suéter, exactamente. Si se suben ahí, así, uy, que pueden llegar primero al frío y después la altura y después que se quedan atorados, ¿verdad? Como en algunos casos puede pasar, como ha pasado en nuestro país. Y el horror, que es aún un grado muchísimo más grande, puede enseñarnos como a ver todo aquello a lo que el ser humano llama espantoso, lo que le causa shock, incluso lo que es moralmente perturbador. Puede enseñarnos a ver de qué tamaño se ve la maldad, de qué tamaño se ve las consecuencias del pecado desde una perspectiva cristiana, y de qué forma estas cosas de violencia extrema nos horrorizan, de manera que entendemos que eso no es para nada humano y simboliza el mal. Pero el horror no solamente está presente pues no sé, en las consecuencias del crimen organizado, en las películas, como decíamos, sino que podemos encontrar incluso relatos bíblicos como la concubina de Levita en Jueces 19, si no mal recuerdo, en la cual a esta mujer la abusan multitudinariamente durante toda la noche, después la dejan moribunda y termina muriendo, y después llega su pareja y la corta en pedacitos y la distribuye por todo el país así en cachos. Eso es horroroso. Eso entendemos que nosotros que estamos viendo algo que está sumamente mal, que es moralmente perturbador, que es moralmente reprobable. Entonces, cuando se ficciona el horror, nos permite entender cuáles son los límites del ser humano, pero también poder indignarnos, espantarnos y entender que esas son situaciones de violencia extrema que no vamos a tener dentro de nuestra realidad, que no vamos a hacer ese tipo de cosas, sino que delimitan muy bien como la situación de esto no es para reproducir, y necesita generar como una parte de impacto en ese sentido para que nos horroricemos y digamos esto no está bien, ¿no? Entonces, de alguna manera el miedo, el terror y el horror pueden servir de la manera ritualizada y de la manera ficcionada para que el ser humano recapacite acerca de la oscuridad y cómo puede ser una luz en medio de la oscuridad. Y eso sí puede ser un elemento cristiano, en el sentido de que nosotros también podemos entender cuál es nuestra labor como para hacer luz en medio de la oscuridad, ¿no? Bueno, alguien puede decir, pastor, está usted diciendo una serie de blasfemias, eso no tiene nada que ver. De todas maneras están adorando al diablo al ponerse un disfraz, al poner una calabacita con luz, al asistir a una fiesta de Halloween. Mucho de eso también tiene que ver con que lo que se hace en muchas fiestas de Halloween actualmente pues es bailar, es tomar, es drogarse, y para muchos cristianos pues todo esto, ¿verdad? Puede ser como una situación de pues eso no lo debemos practicar porque es pecado, ¿no? Hay una parte moralina ahí que está hablando de esto. No estoy diciendo que esté bien ni tomar ni drogarse, ¿no? Pero hay muchas situaciones, o sea, como que se relacionan con los problemas de adicciones y de excesos dentro de nuestro país, que dicen, bueno, eso es lo que me horroriza, y por lo tanto, si mi hijo y mi hija, además de eso, va a ir a una fiesta de esta naturaleza y se va a vestir del diablo, pues es como el cóctel perfecto como para decir, no quiero que participe para nada de eso, ¿no? Dice Beret, yo sí me asustaría si una burra me hablara. Pues sí, pues hay muchas historias dentro de la Biblia que tienen elementos de miedo o de horror o de terror en diferentes grados, que de repente pues los pasamos así porque a veces leemos la Biblia como si todo ahí se escucharan voces angelicales mientras está sonando los relatos de la Biblia, y la verdad es que no, que son seres humanos como tú y como yo, que pasaron por las mismas situaciones, ¿no? Pero bueno, decía, algunos pueden decir, están adorando, ¿no? Al diablo, a los espíritus, a la maldad, a la muerte, etcétera. Pues bueno, aquí también lo que tendría que decir al respecto es que la palabra adoración
en la Biblia puede aparecer de algunas formas. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, es la palabra proskuneo o proskineo, y significa, escúchame lo que es adorar, inclinarse, postrarse o reverenciar. Entonces, en el Nuevo Testamento, adorar es un acto intencional de hacerle reverencia a alguien y de reconocer algo que solamente pertenece a Dios. Y en el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, las palabras que se utilizan para adorar, por ejemplo, son shahá, avad y sabaj. Shahá, avad y sabaj. No estoy invocando nada malo, son palabras hebreas. Shahá significa servir, adorar, postrarse. Abad significa servir o trabajar para alguien, y sabaj significa sacrificar. Entonces, en el Antiguo Testamento, adorar a alguien no solamente es postrarse, inclinarse como en el Nuevo Testamento, sino que es trabajar para esta persona, servirle a esta persona o a esta entidad o a esta energía, lo que sea, y es ofrecerle sacrificios, matar un ser para ofrecérselo a esta persona. Entonces, dentro de el lenguaje bíblico, el adorar es hacer algo intencional, consciente, constante. Vamos a trabajar para Dios de manera constante y vamos a hacerle ofrendas voluntarias que no solamente impliquen nuestro corazón, sino que pueden implicar a otras personas o a otros seres. No es solamente hacer un gesto, hacer un disfraz, hacer un adorno, sino que implica toda una serie de intencionalidad muchísimo más complicada, ¿no? Que es muchísimo más estructurada. Entonces, ese es el lenguaje bíblico para adorar. Y desde un punto de vista antropológico, la adoración, pues es un conjunto de rituales, de símbolos, mediante los cuales los seres humanos están reconociendo, venerando o se están relacionando con un ser, con una fuerza, con un poder, con una entidad a la que conciben como sagrada o sobrenatural. Por lo tanto, para adorar, desde un punto de vista antropológico, es reconocer primero que algo es sagrado, tener actos y símbolos que sirvan para ese servicio de adoración. La adoración, además, en la antropología tiene una función social y una función cultural. Sirve para que la gente se una, para que se puedan enseñar valores, para que puedas transmitirse creencias o enseñanzas a las nuevas generaciones. Y para la antropología, pues la adoración no necesariamente es moral. Es decir, la antropología no nos dice si es bueno o es malo adorar a cierto culto o a cierto rito o a cierto dios, etcétera, sino que solo nos describe que el ser humano tiene este tipo de actos hacia un ser. Pero aún desde el punto de vista antropológico, Halloween tampoco es una situación de adoración, sino que más bien es un juego social. Es más bien una reunión social y una reunión cultural que, pues bueno, sirve para poder resignificar algunas situaciones que el ser humano enfrenta en su vida, pero no tiene una intención deliberada de poder honrar o otorgar devoción o servicio hacia alguna entidad. Entonces, ni desde el punto de vista del lenguaje bíblico, ni desde el punto de vista del lenguaje antropológico podríamos hablar de una adoración. Dice aquí Magali Navidad, que no les mientan, Halloween significa viva el diablo. No, ese es Hello Kitty, ¿no? Hello Kitty significa eso. Y bueno, es decir, desde el punto de vista, por ejemplo, antropológico, que digamos ya no bíblico, pues sería como decir que al momento de que tú pones un árbol de Navidad en tu casa, lo estás haciendo con la intención de adorar al dios Sol. Y eso no es así. Aunque algunas iglesias quieran verlo de esa manera, incluso hasta la cuestión de la Navidad, no es cierto que se está poniendo un árbol de Navidad para adorar al dios Sol. Por lo tanto, tampoco se está poniendo una situación de adornos en una casa o un disfraz como para adorar a ningún tipo de entidad, ¿no? Sino que es más bien un evento social, algo que hace comunidad, sí, pero no cumple con las situaciones de ritualización para considerarse como adoración, sino que es más bien una cuestión de un juego o una reunión social. Bueno, desde ese punto de vista yo diría tampoco es como que estén rindiendo adoración explícita al diablo o a los demonios. Ahora, hay muchas otras cosas dentro de las iglesias y dentro de las vidas de los cristianos que sí son obras satánicas. Y la Biblia lo describe ampliamente de muchas formas
este tipo de obras satánicas acerca de la que nada ni nadie a veces se escandaliza lo suficiente. Empecemos, por ejemplo, diciendo que la Biblia dice que obras satánicas, por ejemplo, en Juan 8:34 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida. El ladrón, Satanás, es el padre de la... Eso decía Juan 10:10, y Juan 8:44 dice: Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, engañar a las otras personas y mentirle a las otras personas es un acto satánico. Distorsionar la verdad, manipular la verdad, difamar, engañar a las demás personas, sembrar confusión con las demás personas. Otra cosa, por ejemplo, es tentar a las otras personas a hacer el mal, como en Génesis 3 del 1 al 6, el relato de la serpiente que está tentando a Eva, o Efesios 6:11, que dice: pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir las artimañas del diablo. Es decir, como invitar a la desobediencia a otras personas, al orgullo, a la inmoralidad, a cualquier otra o mal a otra persona. Eso sí sería un acto satánico. Isaías 10 del 1 al 2 dice que hay leyes injustas que privan de derecho a los pobres. Santiago 4:17 dice: aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, para él es pecado. Por lo tanto, no ayudar a los prójimos, defraudar, oprimir a las otras personas desde la estructura política o yo hacia mis semejantes, eso también entra dentro de esa categoría. El oprimir a los demás y ser injustos con los demás. Mateo 23 del 27 al 28, guías ciegos, sepulcros blanqueados, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía. La hipocresía o la doble vida también es una cuestión satánica. Una falsa religiosidad, una falsa moral, una falsa forma de relacionarse con los demás. Decirle así de: ay, vecina, usted me cae tan bien, y por detrás: mendiga vieja, es una por esto. O decirle: pastor, que Dios le bendiga, y por atrás decirle: hijo de... o al hermano, a la hermana, quien sea. Esa hipocresía y esa doble vida también es una cuestión satánica. Dice José Martínez: uy, ya chafié. Pues sí, todos ahí, ¿no? También destruir la vida y ser violentos. Juan 10:10, como decía, que el diablo vino para matar y destruir. Y primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que odia a su hermano es homicida. La violencia, el destruir la vida, ya sea animal, ya sea humana, ya sea vegetal, etcétera, también ese tipo de destrucción de la vida es una cuestión satánica. Todas estas obras y más, ahorita no es una lista exhaustiva, son descritas por la Biblia como cuestiones satánicas. Yo les pregunto, ¿qué puede ser más satánico? ¿Ponerse un disfraz? ¿Comer unos dulces? ¿Comer un dulce de calabaza? ¿Que los niños se distraigan un rato? ¿O todo esto sobre lo cual a veces nadie hace suficiente énfasis? Y como dice por ahí un meme, ¿verdad?, en redes sociales, dice: tengo un compañero de trabajo que dice que no celebra Halloween, no le permite a su familia celebrar Halloween, pero tiene una amante aquí en la oficina, ¿no? ¿Qué es más satánico? ¿Qué es más adoración hacia Satanás? Bueno, yo creo, a partir de estos argumentos históricos, antropológicos, sociológicos, también de la psicología, de cómo puede funcionar el miedo, el horror y el terror para poder sacar lo mejor de nosotros, al contrario, no lo peor de nosotros, sino lo mejor de nosotros, y enseñarnos a poner límites también entre lo que es bueno y lo que es malo, y poder reflexionar acerca de lo que la muerte y todo este desconocimiento de las cosas del mundo del más allá que no tenemos puede ocasionarnos, puede servir para algo, ¿no? Desde de estas perspectivas, yo no estoy diciendo, de nueva cuenta, celebren Halloween. Lo que estoy diciendo es que todas esas cosas que a veces se utilizan para decir no lo debemos de celebrar, en realidad carecen de mucho sustento. Y finalmente alguien podría decir como de: no, pues es que eso es una cuestión pagana, ¿no? Es una cuestión pagana y por eso, simple y sencillamente por eso no podemos celebrarlo. Bueno, si tú dijeras que por eso un cristiano no puede celebrar el Halloween, pues bueno, primero tendríamos que dejar de reunirnos en domingo. Porque la incorporación del domingo como día de adorar al Señor también fue una cuestión de intercambio, ¿verdad? Una cuestión sincrética. En el domingo se adoraba en Roma al dios Sol y pues se
se reinterpretó como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso se eligió el domingo en lugar del sábado. Ahí nuestros hermanos adventistas dirían, no, es el sábado. Y todos los demás están locos, pues ¿cómo va a ser el sábado? Es el domingo. Bueno, pues es una cuestión también sincrética y que tiene que ver con el paganismo. Tendríamos que dejar de reunirnos en un templo, porque al principio las cuestiones de las reuniones cristianas eran en casas, no en templos. La cuestión de los templos y su arquitectura como tal para las iglesias modernas, aunque ahora las iglesias más modernas y relevantes ya son como en salones, se adoptó de los modelos de basílicas romanas, ¿no? Como un espacio público. Esos diseños arquitectónicos de templos que también llegamos a tener los protestantes y evangélicos, pues vienen también de una incorporación pagana. La cuestión también, por ejemplo, de las bodas, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, ustedes no van a encontrar una liturgia de cómo se debe llevar a cabo una boda, porque las bodas eran más como una cuestión de un contrato social familiar. Y pues de alguna manera las ceremonias las realizaban, si en el tiempo de Jesús a lo mejor un rabino, pero antes de eso como una figura reconocida dentro de la comunidad o los mismos padres de la pareja que se iba a casar. Y toda la cuestión de las ceremonias nupciales, intercambio de anillos, que decimos qué cosa tan cristiana es, y ponemos ahí un orden para el culto con la figurita de los anillos, la marcha nupcial, el velo, ¿qué cristiano representa la pureza? Pues no, todas esas cosas, dar una comida después de la boda, pues son tradiciones grecorromanas y grecolatinas. Y así podemos hablar de un largo etcétera, de cuestiones que los cristianos, aún los cristianos más nuevos, tienen dentro de sus iglesias, y viene acerca del paganismo, y no son cristianas ni están en la Biblia, sino que son incorporaciones de la cultura pagana. Por ejemplo, nada más, la ropa especial en los líderes religiosos. En los católicos, las sotanas, los vestidos, las estolas, esto, el otro. En los protestantes, los cuellos clericales, a lo mejor, etcétera. En los más modernos, la cuestión de la corbata y el traje. Todo ese tipo, bueno, yo sé que los más modernos traen jeans rotos y tatuajes, ¿no? Y son los pastores de ahora, ¿no? Pero no se utilizaban vestiduras especiales para ningún líder de una comunidad cristiana del inicio del cristianismo, sino que provienen también de la adopción de la cultura medieval, de la cultura romana, de la cultura moderna, que identifica a las personas distinguidas con cierto tipo de ropa, y esas ropas especiales que Jesús no utilizó, que los primeros cristianos no utilizaron, pertenecen a culturas de fuera de la iglesia. Y entonces no me vengan con que no lo podemos celebrar porque es pagano, si tenemos un montón de cosas paganas dentro de la iglesia, ¿no? Ahora, lo pagano no es por sí mismo algo malo, ¿no? Beret dice, por supuesto que ponerse un disfraz, los metodistas somos puros y santos. Bueno, sí, es cierto, a veces nos vestimos de cristianos, ¿no? Solamente el domingo, y ya después de eso, pues, hacemos lo que queremos. Magali Navidad dice, estaba menos polémico que dijeras que sí celebren el Halloween. Pues lo que se tiene que decir. Nos espantamos a veces con cosas que no son para espantarse, porque tienen otro tipo de explicaciones históricas que a veces no sabemos discernir una cosa de la otra. Entonces, a través de estos 2 capítulos yo he querido invitarlos a ustedes a poder reflexionar, a investigar, y no se queden con lo que yo estoy diciendo, sino que investiguenle más, pero investiguen bien, no se vayan con las cosas como la gente dice, todo este tipo de mitos y de situaciones urbanas que de repente pues nos llenan la cabeza para ver al diablo en todos lados, y a veces más que cristianos somos como satánicos, ¿no? Porque andamos viendo cosas que no deberían de ser, y no entendemos cómo poder diseccionar una cosa de la otra. Necesitamos mucho conocimiento, necesitamos mucho interés en nuestra propia fe, y necesitamos también una actitud crítica. Y recordemos que nuestros antecesores cristianos no tomaron una actitud prohibitiva, sino que aprendieron a ser críticos y discernir esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero daban argumentación al respecto de eso, ¿no? Entonces creo que como cristianos cada generación está retada a poder hacer lo mismo. ¿Qué sentido le damos el día de hoy? He tratado de hacer este pequeño recorrido para que nos animemos a poder hacerlo de esa manera, ¿no?
Si me disfrazo de apóstol de Jesús, eso me hace cristiano. Esa es una corriente que nació en el catolicismo y que algunas iglesias evangélicas repiten el día de hoy, que se llama el Holy Win, lo santo gana. Y entonces se disfrazan de figuras bíblicas, y después de eso del Holy Win, que lo santo gana, se transformó en los festivales de la vida que hacen algunas iglesias contemporáneas relevantes del día de hoy, que dicen vamos a disfrazarnos del Toy Story, del Capitán América y de cosas buenas, pero como decía la semana pasada, eso no soluciona a lo mejor el problema, porque sigue siendo encerrarse. Y a mí lo que particularmente llama mucho mi atención es esto, que las iglesias en la antigüedad pues se daban como la oportunidad de poder primero honrar a las personas que dieron la vida por Jesús y que fueron significativas en su fe, y número 2, que ayudaban a las personas en necesidad. Y dice Rosy Cruz, pues sí. Pues sí. Pues bueno, yo he llegado hasta aquí. Por favor, todavía si alguien quiere dejar algún comentario lo puede hacer en lo que yo me tomo mi Ahí se está escuchando bien, no hay ruido en esta cosa, porque luego ahorita vi que se desconectó solito y de repente empieza a hacer un ruido horroroso. Pues bueno, mis queridos Vita Escuchas, esto ha sido también el especial de Noche de Brujas. ¿Ustedes no veían esos capítulos de Los Simpson de Noche de Brujas? Verdaderamente que son un ejemplo muy, muy bello de cómo esta temática puede hacernos reflexionar acerca de otros temas, ¿no? De otras cuestiones. Y es algo que puede ayudarnos a poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y sobre todo las primeras 8 temporadas de Los Simpson, vean, yo se los recomiendo. Los especiales de Noche de Brujas son muy buenos como para poder entender. Y también hay algunas otras temáticas relacionadas con misterio, con cosas así, que nos pueden ayudar a poder entender, ¿no? Como ya he comentado en algún momento, la serie, por ejemplo, de libros de Harry Potter tiene esa intención precisamente, ¿no? Es el camino del héroe, como diría Joseph Campbell, el antropólogo, y nos permite ver como la manera en la que los seres humanos enfrentamos los retos, la maldad, la amistad, el amor, y cómo a final de cuentas pues el héroe triunfa, ¿no? Dice Martín Larios, gracias pastor, excelente contenido, felicidades Martín, un abrazo, qué bueno que estás acá y que has comentado, y que yo he visto que dejas tus comentarios después cuando acaba los en vivos. Y Martín compartió hoy también una ponencia en la iglesia metodista de Gante, y no sé si lo grabaron Martín, pero sí estaría bien padre, porque Martín dice cosas bien interesantes. Y estaría bien padre que algún día pudieras venir a charlar. Te estaré contactando a ver si en algún día coincidimos, porque la verdad escuchar a Martín también es de mucha bendición y mucho conocimiento. Dice Ana Palacios, saludos y bendiciones pastor, espero mi invitación al pastel. ¿Cuál pastel tú? ¿De qué estás hablando, Ana? De veras, contigo. Como está uno hablando del Halloween y está con que el pastel. De veras, ay Ana, de veras. Dice Holly Palafox, felicidades presbítero San en víspera de su cumpleaños. Así es lo que me faltó decir. El 31 de octubre, la víspera del cumpleaños del pastor El Mario, ¿no? No, sí, no es cierto, Ana, no me estoy cotorreando, está bien. Todos invitados el día de mañana a Wittenberg, Alemania, a celebrar al pastor, todos los que puedan pagar su boleto, ahí los espero, ¿verdad? Salomé dice, qué interesante, muchos saludos Salomé, dice Jessy, saludos pastor, saludos a ti, a toda tu familia. Rosy Cruz dice, gracias pastor, gracias Rosy por estar aquí, feliz precumpleaños, dice Beret. Sí lo grabaron, ahí nos dejó el enlace de YouTube, véanlo por favor, vean la ponencia que dio, la conferencia que dio Martín Larios, la estaremos también recompartiendo en la página de la Bitácora del Pastor, sabemos que es contenido de calidad. Y dice Rosy Cruz de su cumpleaños, pues sí, pues ya spoilearon, eso era hasta mañana, chamacos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que me felicitaron, gracias también a los que han estado aquí, soportándome durante este tiempo. Y pues ya saben que en vivo lo quita Facebook,
pero yo lo pongo con musiquita, con intro, con etcétera, para que sea subido a Spotify y se quede de manera permanente en YouTube, porque también YouTube luego como que lo oculta, pero ya se queda como en formato de podcast, en otras plataformas de podcast, Apple Podcast y todas esas que hay, que ustedes lo puedan escuchar allí. Y que de esa manera lo puedan compartir también con alguien y pueda ser, pues, si les agrada el contenido, por favor, ya saben, denle su like, compartan, sigan si todavía no siguen en YouTube, si todavía no siguen en Spotify, suscríbanse al podcast. Ese contenido también ayuda a poder visibilizar. Aquí no le estamos ganando ni un peso. Cuando transmitíamos en TikTok le ganamos como 20 centavos, imagínense, 20 centavotes, bendito sea Dios, ¿no? Ya cayó para los tacos. Pero en realidad pues lo hacemos por amor al arte. Pero sí me gusta mucho que el contenido pueda ser compartido y sobre todo discutido, y que alguien pues pueda poner ahí también su opinión. Y hasta por qué no un insulto, ¿verdad? Que en algunos momentos han dejado a algunos cristianos muy aguerridos. Ellos ahí ese mugre, bla bla bla. Pues bueno, pues que también que Dios los bendiga. Pues bueno, les agradezco muchísimo, estaremos viéndonos la próxima semanita. Dice Ana Palacios, por si no me conecto, yo lo felicito antes. Ahí está, perfecto, gracias Ana. Nos vemos la próxima semana. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Nos escuchamos la siguiente. Bye bye. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.